tan gozosos, ¿verdad? Tiempo de Navidad, generosidad, amor, paz, alegría. Eso es lo que refleja la Navidad. Amén. Y es lo que queremos hoy hablar acerca de la verdadera esencia de la Navidad. Creo que hemos perdido el punto de vista de lo que significa la Navidad. Y quiero a través de esta enseñanza que nos enfoquemos en la esencia de la Navidad, porque la esencia que nos han vendido, que nos están vendiendo acerca de la Navidad, pues no tiene nada que ver con la Navidad. Así que vamos a pedirle al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender su palabra que ya ha sido revelada. Amén. Amado Dios, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos regalas. Hemos exaltado tu nombre, hemos glorificado tu nombre, hemos declarado que tú eres santo, 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 que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor. Y venimos, Señor, gozosos y alegres de saber que hace más de 2000 años viniste con un propósito y fue darme salvación para traer liberación a nuestra vida. Y hoy te agradecemos por ello, Señor. Ayúdanos a entender la palabra, ayúdanos a comprender el propósito por el cual viniste, Señor, y el propósito por el cual en este tiempo celebramos la venida tuya. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. El mundo promociona la Navidad y la esencia entre comillas, que le dan es basado en el consumo y en los excesos. Compras, en el mundo celebran con alcohol, ¿no? Y a menudo eso termina en tragedias, intoxicaciones, muertes. Ya hay una cantidad de gente quemada porque pues, piensan que la Navidad es eso, ¿no? Pero la verdadera esencia de la Navidad para nosotros tiene una base y es el cumplimiento del plan divino que Dios tenía para traer salvación a la humanidad. Esa es la esencia de la Navidad. Amén. Ahora, lo que yo quiero hacer hoy es que podamos entender, no es tanto hablar de cómo el mundo celebra, sino de lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos nosotros celebrar la Navidad. Así que quiero que consideremos uno de los pasajes más hermosos que encontré en una profecía sorprendente que encontramos en el Antiguo Testamento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía fue dada 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y fue algo maravilloso. Una profecía que nos ayudará a entender la verdadera esencia de lo que significa la celebración de estos días. Y vamos a ir al libro de Miqueas. Miqueas es uno de los profetas menores. Dice lo siguiente, verso 1, 5:1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén y amén. En estos dos versículos hay mucho que enseñar, mucho que enseñar. Pero déjenme decirles y darles un contexto de Miqueas. Miqueas es uno de los profetas menores. Y se llama profeta menor porque pues, el libro de él es muy cortico. O sea, la profecía de él fue en mucho más corto tiempo que la profecía de Jeremías, de Isaías o de Ezequiel. Él profetizó en el siglo VI y fue contemporáneo con Isaías. Cuando hablamos de los libros que más hablan de Cristo, siempre hablamos de Isaías. Pero el libro que estamos leyendo hoy nos está hablando del Salvador, del mismo. Y ellos fueron contemporáneos, tanto Isaías como el profeta Miqueas fueron contemporáneos, fueron de la misma época. ¿Cuál fue el problema? Que Miqueas le tocó profetizar en uno de los tiempos más difíciles de Israel. Estaban en una situación muy compleja. Por un lado, la nación estaba sufriendo una profunda depresión moral y espiritual, algo como lo que estamos viviendo hoy.
el tema de la moral y el tema espiritual. Israel estaba en esa situación y por otro lado, pues tenían la amenaza de una de las naciones, de las grandes naciones de Asiria, que venía contra Israel. Finalmente, pues los asirios más adelante iban a tomar a los judíos, los iban a derrotar y los iban a humillar. Y en esa situación, en ese momento tan difícil, es cuando viene la profecía. ¿Sabes? En los momentos más críticos, más difíciles, Dios nos va a dar una palabra. El año pasado para este año nos dio una promesa de que debíamos descansar. Y muchos descansaron o descansaron. ¿Sí o no? Y Dios siempre tiene un propósito. Israel estaba en la situación más difícil, más crítica, y les habla de un Salvador. Les habla de que va a venir un Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el grande, el poderoso. En uno de los momentos más difíciles. Así que cuando estás en una etapa difícil, ¿sabes? Busca a Dios, busca su palabra y Dios te va a hablar. Bueno, casi siempre cuando estamos en situaciones difíciles no buscamos al Señor. Pero yo te animo a que lo busques, porque en Él es que está el refugio, en Él es que está la esperanza. Amén. Así que era muy desolador lo que estaban viviendo. Y bueno, el Señor les dice, voy a enviar a un Salvador. Lo primero que Miqueas nos revela aquí en este versículo, en esta profecía, es el lugar donde iban a ser el Salvador. Parece irrelevante para nosotros decir, bueno, pues ahí dice que Belén, Efrata. Pero vamos a ver qué significa eso y por qué Dios decide que el Salvador nazca en Belén. Ahora, paréntesis, Jesús no nació el 24 ni el 25 de diciembre. La Biblia no nos da una fecha exacta de su nacimiento, pero en diciembre en los judíos hacen una fiesta, se llama la fiesta de las luces. Y de acuerdo a lo que dicen los historiadores, más o menos en esa época fue engendrado Jesús. Así que estarían naciendo por allá en septiembre. Entonces no fue que nació el 24 ni nada de eso. Amén. Cierro paréntesis. Entonces, ¿por qué Belén? Dice el verso 2, pero tú, Belén Efrata. ¿Qué dice de Belén? Pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y dice Belén Efrata, pequeña, ¿no? Belén Efrata simboliza lo humilde, lo pequeño, la manera como Dios puede ser el canal más importante para enviar a su Salvador. ¿Por qué no nació en Roma, el imperio romano de dinero? ¿Por qué no nació en Jerusalén? Porque Dios decidió que naciera en Belén. Y todo tiene un propósito. Esta ciudad fue elegida para el nacimiento del Salvador, uniéndose dos conceptos, sustento y fertilidad, que es lo que significa Efrata. Ahora, acordemos que alrededor del nacimiento de Cristo llegan unos magos, ¿verdad? Y preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? El que ha nacido, el rey de los judíos. Y Herodes, que era un poco paranoico, ¿no? Y que era así suspicaz, era tan paranoico que mandó a matar a su hijo porque, digo, este chino cuando crezca me va a tumbar el reino. Así de paranoico era el tipo. Cuando él escucha que estos que vinieron, que la tradición dice que eran los reyes magos, que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, pues realmente no eran los reyes magos, era una comisión de altos dignatarios persas, estudiosos en la escritura y que venían buscando al rey de los judíos. Entonces, el pueblo, los estudiosos de Israel, Herodes manda a los estudiosos de Israel y les pregunta, bueno, ¿dónde va a nacer el rey de los judíos? El que dicen estos hombres. Ellos lo tenían muy claro, ellos sabían que la profecía que está acá escrita 700 años antes, dijo que era en Belén. Y en Belén, le dijeron, en Belén va a nacer.
porque así dice las Escrituras. Ellos tenían muy claro ese concepto, pero no tenían muy claro la parte espiritual. Así que Cristo pudo haber nacido en Roma, pudo haber nacido en otra ciudad, pero no, nació en una región pequeña. ¿Por qué? Porque Dios la escogió. Es una región insignificante, una aldea. Dentro de esa aldea está el establo para la encarnación del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué escogió ese lugar tan insignificante y tan pequeño? Y la pregunta es bien interesante y la respuesta también. Hay dos razones por las que tal vez el Señor escogió este lugar. Uno, para Él exaltar su gloria y humillar la soberanía humana. ¿Cómo así, Maurice? Vamos a verlo. La primera es que Dios siempre suele hacer las cosas de tal manera que su nombre y su gloria sea exaltada. Eso es lo que busca el Señor. Amén. Y la soberbia del hombre humillada. Si Belén hubiera sido una gran ciudad imponente, famosa por sus edificaciones, por su poderío militar, por su poderío económico, ¿qué hubiera pasado? Que ellos hubieran dicho que había nacido en Belén por ellos. Porque, es que tenemos lo mejor. Y el Señor no quería eso. El Señor no quería eso. Por eso nace en esta región tan pequeña. Porque Dios exalta lo pequeño. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 25. Mire lo que dice la palabra, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Verso siguiente. Sino que lo necio, ¿lo qué? Del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie, ¿qué? ¿Vamos entendiendo por dónde vamos? ¿Cierto? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Contexto de este versículo, estaban los discípulos, ay no, que yo soy de Pablo, que yo soy de Cefas, que a mí me gusta más este, y Pablo les tiene que corregir y decir, no, tranquilos, esto no se trata de hombres, esto se trata de Cristo. Y Él exalta y levanta a quien Él quiere. Por eso escogió a Belén, una ciudad insignificante. ¿Sabes? Cuando tú te pones en esa posición y crees que eres más y que lo mereces todo, pues estás en una posición de orgullo, y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que seamos humildes. Amén. Así que lo que Dios busca es desinflar el orgullo humano. Eso es lo que Dios quiere. El orgullo es el problema más grande que hay en la humanidad desde la caída de Adán. O sea, recuerdan que la Biblia nos enseña que Dios nos creó para su gloria y para que nosotros nos gozáramos en Dios por siempre. Ese fue el propósito inicial. Pero Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y gracias a lo que pasó ahí, lamentablemente, pues vino el pecado y se dañó todo. Pero Dios tenía un propósito. Luego de que pasa eso, capítulo 3 de Génesis, empieza el plan de redención. Primer sacrificio y empieza el plan de redención. Dios empieza a crear un plan de salvación. Dijo, tengo que hacer algo para salvar a la humanidad, para esta humanidad caída. Y empieza el plan y empiezan a profetizar. Y ese plan y esas profecías hablaban acerca de Jesús, del Salvador, de aquel que nacería en Belén, pero que la relevancia más importante es que termina en el Gólgota, crucificado en una cruz, por amor a ti y por amor a mí.
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la Navidad, el amor de Dios, que fue tan grande y maravilloso que mandó a su único Hijo para que muriera por nosotros. Gloria a Dios. Así que eso ocurrió hace más de, ¿qué? 2000 años atrás. Dios envía a su Hijo para restaurar al hombre y para convertirlo en un adorador para siempre. ¿Para que convertirlo en un qué? Un adorador para siempre. Entonces, Cristo se introduce en el mundo, ¿verdad? En el escenario de la historia, y es la primera Navidad. Cuando Cristo nace, es la primera Navidad. Ahora, la iglesia primitiva nunca celebró Navidad. Eso fue mucho después, y eso ya lo hemos hablado en otros años. Entonces, la iglesia primitiva nunca celebró Navidad. Celebraban el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero era tan importante la muerte como el nacimiento. Amén. Porque pues si no nace, pues no tendríamos salvación, ¿no? Entonces la Navidad en su esencia original, en su mensaje, es contra la autosuficiencia humana. Dios interviene a favor de los indignos, de los que no teníamos salvación. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Pero todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Así que la verdadera esencia de la Navidad no es el brillo externo, sino la llegada del Señor en Israel. Esa es la verdadera esencia de la Navidad. ¿Estamos bien ahí? Esa es una profecía maravillosa. Y esa profecía se va a cumplir 700 años después. Y vamos allí a la profecía cumplida en el libro de Lucas capítulo 2, verso 4. Mire lo maravilloso. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. ¿A dónde? A Judea, a la ciudad de David, que se llamaba ¿cómo? ¿Dónde dijeron allá 700 años antes? En Belén Efrata, pequeñito. Por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, ya estaba embarazada. Verso siguiente, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían pastores de la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Verso siguiente. Ahí quedó. Creo que faltó. ¿Ya? Ahí. ¿Dónde está? Creo que me faltó ahí una parte. Ok. Ese es el verso 8, 9, me falta el 10, 11, 12, 13. Bueno, vamos a leerlo. ¿Y ya? Ah, ok. No me hagan trampa, que me hacen quedar mal. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de qué. ¿Os doy nuevas de qué? ¿Os doy nuevas de qué? ¿Que será para quién? Que os ha nacido hoy. ¿Que os qué? Que en la ciudad de David, ¿un qué? Un Salvador. ¿Un qué? Un Salvador, que es Cristo el Señor, el ungido, el Dios todopoderoso, grande y maravilloso. Es increíble cómo se cumple la profecía tal como lo dijo Miqueas. Amén. Es algo extraordinario. Y esa es la esencia de la Navidad. La Navidad es Jesús. O sea, estamos en este tiempo celebrando Navidad y estamos más ocupados de celebrar la Navidad y nos olvidamos del quinceañero, pues. Nos olvidamos del Señor, del que nació, de lo más importante.
debemos frenar un poquito y ponernos a pensar esto, lo que Dios hizo por amor a ti, por amor a mí. Amén. Eso es la esencia de la Navidad. Así que en esta historia de Lucas capítulo 2 vemos un viaje forzado. María y José no eligieron viajar 130 kilómetros en pleno embarazo. Imagínate esta mujer con su pancita 130 kilómetros viajando, ¿no? En pleno embarazo. Todo por causa de un decreto imperial. Y a veces, ¿sabes? Las crisis externas son el vehículo que Dios usa para cumplir sus promesas. A veces pensamos que es fácil. A veces pensamos que es algo así de un momento a otro. Pero, ¿sabes? A veces las situaciones que vivimos nos enseñan a creer y depender de Dios. Era un camino difícil, caminar 130 kilómetros, esta mujer embarazada. Pero era la manera como Dios iba a cumplir su promesa de que naciera en el lugar donde debía nacer. El silencio del mesón, el Salvador del mundo, nació en el anonimato. No había lugar en el mesón y nos recuerda que el mundo a menudo no tiene espacio para Cristo. Andamos preocupados, andamos afanados y no tenemos tiempo para orarle al Señor. Para agradecerle en este tiempo por todo, aún por lo difícil que hemos pasado. Porque eso me forma el carácter. Porque eso me da vida. Porque eso me enseña a depender de Dios. Y no a creerme que yo soy Dios, que yo todo lo puedo, que yo soy capaz de resolver todas las situaciones. No, Dios es Dios. Yo soy una molécula de polvo que clama a Dios y Él escucha mi clamor y Él escucha mi oración. Amén. Así que no busques a Dios solo en los grandes eventos, búscalo en la sencillez de la vida diaria. En lo sencillo, en lo más sencillo. En el versículo 2 del 10 al 11 vemos el mensaje que vence el temor. ¿Qué dijeron? No temáis. No temáis. Es el primer mandato del ángel. El evangelio no viene a aterrorizar, sino a consolar. Amén. El evangelio no viene a meternos miedo y terror, sino a consolarlos, a darnos esperanza, a que pongamos nuestra confianza en nuestro Salvador, que es Jesucristo. Dice, nuevas de gran gozo. El cristianismo en su esencia es una buena noticia. ¿Qué es el evangelio? Una buena noticia. No es una mala noticia, es una buena noticia. ¿Sabes? Y la buena noticia es que tú y yo, siendo pecadores, que estábamos perdidos, que íbamos a ir a un lugar que nadie quiere estar, vino un hombre, Jesús se hizo hombre, Dios se hizo hombre y murió en una cruz para darnos vida y vida en abundancia. Y hoy gracias a Él tenemos una eternidad en el cielo. Así que el mensaje es una persona, un Salvador, libertador, Cristo, el ungido, el prometido, el Señor, el dueño de todo. Si el Salvador ya nació, el miedo ya no tiene la última palabra sobre nuestra vida. La respuesta del cielo, gloria y paz, dice Lucas en el 13:14. Hay una prioridad vertical. Gloria a Dios en las alturas. Vertical. El propósito principal de la venida de Jesús es la gloria del Padre. Y el resultado horizontal es en la tierra paz. ¿En la tierra qué? Paz. Y buena voluntad para con los hombres. Tenemos horizontal y vertical. Amén. La paz verdadera no es la ausencia de conflictos, sino la reconciliación del hombre con Dios a través de Jesús en su nacimiento. La verdadera paz llega a tu vida cuando decides darle la gloria a Dios y no a ti mismo. ¿Tienes que darle qué? La gloria a Dios.
¿Te está yendo bien? ¿Dios ha bendecido? Dale la gloria a Dios. ¿Estás enfermo? ¿Estás en crisis económica, problemas familiares? Dale la gloria a Dios. Así que, en conclusión, el relato de Lucas nos invita a dejar de ser espectadores y convertirnos en buscadores como los pastores. El Salvador ha nacido, no en un palacio de cristal, sino en la fragilidad de nuestra humanidad para darnos esperanza eterna. Ahora, la pregunta es, ¿la encarnación del Hijo de Dios un evento digno de celebración? ¿No? ¿Sí? Claro que sí. ¿Qué dice Lucas 2:34 ahí al final? Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Dicen que ese es el primer himno que se cantó después del nacimiento de Jesús. ¿Qué dice el Salmo 89:5? Celebran los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Siguiente, el Salmo 145:1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Cuántos pueden decir eso? Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y lo repite. Y sabes que debemos repetirnos esto cada día. Esa es la Navidad. Exaltar al Señor con suprema alabanza y mostrar su grandeza. Eso es la Navidad. Que mostremos a los demás que Cristo vive en nosotros, que habita en nosotros, que su paz, que su amor, que su gracia y su misericordia es digna de reflejar que tenemos una vida llena de gozo y de alegría, no tanto de cosas y de regalos. No estoy en contra de eso. Verso siguiente. Grande es Jehová, y ya es el siguiente. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es ¿qué? Inescrutable generación. Del siguiente, por favor. He aquí Dios, Isaías 12:2 dice, al 5. He aquí Dios es ¿qué? ¿Qué es Dios? Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Esto es algo increíble. Esto es Jesús. Esto es salvación. Esto es Navidad. Yo sé que se están así como, eso es Navidad. Esa es la esencia de la Navidad. Cantar a Jehová, aclamar su nombre, hacer célebre en los pueblos sus obras, recordar que su nombre es que engrandecido. Cantar salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. ¿Se ha sabido esto? Por toda la tierra. Aleluya. Así que la Navidad es tiempo de paz, reconciliación, perdón, ajuste, dar gracias. Tienes que hacer ajustes, tienes que arreglar lo que está mal. La Navidad, estamos en un tiempo donde nuestro corazón se ensancha, donde somos más generosos. ¿Sí o no? Bueno, yo lo vi en la iglesia. Pero tienes que ser generoso con aquel que tiene diferencias. Tienes que ser generoso con aquel que has tenido dificultades. Tienes que tener un corazón perdonador. Amén. Ve, ahí se van los amenes. Entonces, la Navidad, para resumir, es un recordatorio de que algo anda mal en el hombre y necesitamos un Salvador. Cuando hablamos de Navidad, ¿por qué Navidad? ¿Por qué tuvo que nacer? Porque estaba muy mal. El pecado nos tenía mal. Amén. Necesitamos un Salvador. Así que no te quedes mirando el pesebre, sino el propósito del nacimiento de Dios, que fue la cruz del Calvario en el Gólgota. No te quedes con el Dios, con el niño Jesús. Quédate con el Jesús que murió en la cruz del Calvario. Amén. El verdadero regalo de Navidad no es algo material, sino la salvación gratuita a través de la fe en la obra de Cristo. Esa es la verdadera Navidad.
Amén. ¿Aprendimos algo hoy? Incline su rostro ahí, vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias, Señor. Tu palabra es verdad, Señor, y tu palabra nos enseña en esta profecía de Miqueas que venía el Salvador, que nacería en un pueblo humilde, en un pueblo pequeño, nada rimbombante, que los pastores y que aquellos que estaban alrededor del nacimiento de Jesús no eran personas importantes, de prestigio, eran todos personas humildes. Padre, y hoy queremos reconocer, Señor, que no entendíamos la Navidad realmente. Nos hemos dejado influenciar por las compras, por las luces, que no está mal, pero no es lo más importante. Olvidamos y nos desenfocamos, Señor, del Dios grande y poderoso, de ese niño que nació en Belén, que no se quedó niño, sino que creció y cumplió un propósito. 33 años, Señor, va a la cruz y nos da libertad, sanidad, restauración. Así que hoy venimos ante ti con corazón humilde, Señor, reconociendo, Señor, que muchas veces nos hemos dejado, Señor, distraer por el ruido, por el brillo, por lo superficial de esta época. Pero hoy, gracias a tu palabra, queremos enfocar nuestra mirada donde esta realmente pertenece, Señor. Te damos gracias por Belén, Señor, por aquel lugar insignificante, Señor. ¿Sabes, Padre? Y aquí, Señor, hay muchos Belén que piensan que no son nada, que son insignificantes, pero tú los has escogido para que hoy el Salvador nazca en sus corazones. Gracias, Señor, porque tu sabiduría infinita escogiste este lugar pequeño, lo insignificante, Señor. Gracias, Señor, porque ese pesebre nos recuerda que vienes a buscar nuestra supuesta grandeza, que no vienes a buscar nuestra supuesta grandeza, sino nuestra debilidad. Tu humildad, Señor, es la medicina que hoy necesita nuestro orgullo. Confesamos, Señor, nuestra alta traición. Reconocemos, Señor, que hemos usado los dones, la vida, el tiempo para nuestras propias agendas y no para tu gloria. Perdónanos, Señor, por vivir para nosotros mismos, Señor. Hoy celebramos el gran intercambio. Gracias, Señor, porque ese bebé en el pesebre nació con un propósito, que era el Gólgota, Señor, morir allí en el Gólgota. Gracias porque en esa cruz tú pusiste sobre él nuestra deuda y nuestro pecado y nos regalas justicia perfecta. No queremos, Señor, que esta Navidad sea solo una fiesta más. Queremos que sea un momento de rendición total. Dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y descansamos únicamente en la obra de Jesús. Ayúdanos a vivir, Señor, para tu gloria. Que nuestro corazón sea hoy un Belén, un lugar donde tú reines con tu verdad y tu paz. En el nombre de aquel cuya salida son desde los días de la eternidad, en el nombre de Jesucristo. Te damos la gloria, Señor, a ti. Ponte en pie, levanta tus brazos al cielo. ¿Sabes? La palabra dice, os ha nacido hoy. Y yo creo que eso es para regocijarnos, para dar gracias, para exaltar al Señor. ¿Sabes? Ese Dios que murió allí en la cruz te dio salvación. Es el que te ha sacado de situaciones difíciles.
Es aquel que te ha dado la provisión. Es aquel que te ha levantado en medio de la dificultad. Es aquel que te ha traído sanidad y restauración. Es aquel que ha restaurado tu hogar. Y hoy merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Hoy merece que reconozcamos que es por Él y que es para Él que vivimos. Y hoy, Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gracias, Señor, por tanto. Gracias, Señor, por tanto que tú nos das cada día, Dios. Sabemos, Dios, que tú tienes propósito en cada vida, en el necesitado. Que tú hoy, Señor, puedes hacer un milagro conforme a tu voluntad, Señor, en la vida de mis hermanos. Levanta tus brazos al cielo y dale gracias a Dios. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios por ti en este tiempo? Dile gracias, Señor. Vienen tiempos, Señor, donde las cosas van a ser maravillosas, Señor. Tú nos has dado una promesa, Señor, y es un desafío, Dios, porque vienen cosas grandes, Señor. Pero estaremos en la batalla, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú eres nuestro pastor y porque nada nos faltará. Aderezas mesa delante de mí en medio de mis angustiadores. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Redentor, tú eres todo para mí, Señor. Que en este tiempo pueda mostrarle a otros que tú eres todo y que toda la gloria y toda la honra es para ti. Dale gracias a Dios en esta mañana. Exáltalo, bendícelo. Demuéstrale tu gratitud con acción de gracias. Padre, gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús.